En esta lección nos vamos a referir específicamente al programa de manejo de redes del CONALEP y nos referimos específicamente al punto 1.2.1 inciso A, donde debemos hablar sobre la identificación de amenazas comunes a la seguridad informática. En especial nos referimos a esta parte del plan de estudios, donde vamos a hablar sobre el acceso no autorizado, los puntos de acceso no autorizados, los ataques man in the middle y la denegación de servicios. Comenzando con el acceso no autorizado, primero tenemos que recordar que una red permite que los equipos conectados intercambien información. Los equipos conectados pueden tener acceso a datos de otros equipos. En esta simulación o esta representación gráfica que vemos aquí, tenemos un access point en el centro de la red y varios equipos que se conectan a él de manera inalámbrica. Recordemos que el access point difunde su señal de manera que pueda ser captada mediante las ondas de radio que viajan por el aire para que lleguen a los equipos que se encuentran, digamos, autorizados a entrar a la red. Sin embargo, suele suceder que esta difusión llegue también a equipos que no forman parte de la red y que también pueden captar la señal. Esto por sí solo no representa ningún problema. El problema es cuando estos equipos que captan la señal de la red están siendo controlados por un ciberdelincuente. Y aquí tenemos que hacer la diferencia entre hacker y ciberdelincuente. Un hacker básicamente es una persona que tiene muchos conocimientos, en este caso de informática, pero que no necesariamente comete delitos. Un ciberdelincuente, en cambio, es una persona que probablemente tenga los mismos conocimientos que el hacker, pero que los utiliza para causar daño o para robar información. Este tipo de ciberdelincuentes tratarán siempre de adueñarse de los datos o de la información de la red que está captando. Con este tipo de amenaza, un intruso puede acceder al sistema de una red WLAN, lo que sería una wireless LAN, haciéndose pasar como un usuario autorizado, de manera que puede enviar, recibir, alterar o falsificar mensajes. Aquí lo importante, lo que tenemos que recordar, es que hay software que permite que una computadora tenga o duplique la dirección IP de otra computadora e inclusive la dirección MAC del otro equipo puede ser clonado por esa computadora del ciberdelincuente, de manera que él puede acceder a la red aparentando ser un usuario autorizado. Y ya una vez dentro de la red, pues puede robar la información, puede manipularla, puede hacer lo que él quiera, porque a final de cuentas la red lo identifica como un usuario que está autorizado para acceder a la red. Otro riesgo a las redes inalámbricas son los puntos de acceso no autorizados, los access point. Así como puede haber equipos que simulan ser parte de la red, aunque no pertenezcan a ella, puede ser el caso que se instale un access point de acceso falso dentro del área de difusión de la red y que tenga la potencia suficiente para que otros equipos lo detecten. De alguna manera puede suplantar al access point, digamos, real, al access point correcto, y engaña a los usuarios para que se conecten a él. En ese momento, cuando tenemos la red y existe un access point no autorizado que pretende suplantar al access point correcto, algún usuario que tenga problemas de conexión intentará conectarse de forma manual. Al tratar de conectarse de forma manual al access point incorrecto, el usuario lo que va a hacer es tratar de entrar con su nombre de usuario y contraseña, y evidentemente al enviar esos datos al access point equivocado, al access point que es falso, va a provocar que el ciberdelincuente tenga esa información y se adueñe de sus datos. Posteriormente el usuario puede darse cuenta, puede reiniciar su equipo, puede después ya conectarse al equipo correcto, pero ya se estableció la conexión entre ambos equipos. Este ataque es muy difícil de detectar porque los usuarios están acostumbrados a que a veces la red falle, y con varios intentos fallidos lo único que hacen es volver a intentar hasta que se conectan, y de esa manera nunca se dieron cuenta que en alguna ocasión de las veces que lo reintentaron, lo que hicieron fue establecer conexión con un equipo falso. Otro de los ataques que también son muy conocidos y muy usuales es el ataque de man in the middle o de intermediario. Esto significa que, como su nombre lo dice, hay alguien en medio de dos equipos que se conectan entre sí. En esta metodología se usa mucho en redes inalámbricas, pero también en redes con cable, cuando los usuarios tienen acceso de forma irrestricta a la parte física de la red. Puede suceder que nos conectemos a un equipo remoto y en ese momento alguien haya colocado en medio un equipo que esté escuchando las transmisiones que estamos haciendo. En este caso, el ciberdelincuente lo que intenta es actuar
como una especie de intermediario entre los dos equipos, los que envían y los que reciben. En este caso, el intruso adquiere la capacidad de leer nuestros archivos, insertar información o modificar los mensajes que estamos enviando nosotros. Todo esto lo hace sin que los usuarios que están siendo atacados se den cuenta. Es totalmente transparente y no hay manera de que los usuarios lo detecten. Los ciberdelincuentes que hacen este tipo de ataques lo hacen mediante programas llamados sniffers o rastreadores de puertos, que lo que buscan son puertos abiertos para poder mediante esos puertos ingresar y robar la señal de la red. El problema es que actualmente existen muchas herramientas en línea que permiten a los ciberdelincuentes llevar a cabo esta práctica. Inclusive hay manuales completos en la red que enseñan cómo realizar esta clase de ataques. Hay software de diferentes tipos que es de libre acceso y que la gente no tiene ni siquiera que pagarlo, que permite realizar esta clase de ataques a la red. Uno de los más conocidos es el EtherCap. El EtherCap trae una serie de herramientas no solamente para crear un ataque man in the middle, sino para suplantar una red o una computadora o un access point, haciendo que nuestra computadora, la computadora desde donde se realiza el ataque, tenga la misma IP y la misma dirección MAC que tiene una computadora que es autorizada. Los usuarios entonces la van a utilizar, o cuando la vean no van a desconfiar de ella, y sin importar que esa computadora esté escuchando, ellos van a seguir trabajando creyendo que es uno de los equipos que está autorizado para trabajar en red. Existe inclusive un sistema operativo o varios sistemas operativos que están pensados en esta clase de ataques. Uno de ellos, el más conocido, es el de Kali Linux, y cabe mencionar que este sistema operativo no es un sistema operativo ilegal. El sistema operativo Kali de Linux fue creado por una empresa que se llama Offensive Security o seguridad ofensiva, y fue pensado para realizar pruebas de penetración. Las pruebas de penetración son test que se les aplican a las diferentes redes en algunas empresas, que se hacen con autorización del dueño de la red, que solicita a otra empresa que haga una prueba de penetración para ver qué tan vulnerable es su red. Entonces la empresa que hace este diagnóstico utiliza Kali Linux y empieza a tratar de atacar la red para detectar las vulnerabilidades, y ya entrega un reporte completo sobre los diferentes puntos débiles que encontró en la red del solicitante para decirle dónde puede haber problemas o dónde le pueden robar información. El problema es que este sistema operativo Kali de Linux tiene tantas herramientas para realizar ataques que muchos ciberdelincuentes lo están utilizando para hacer de manera no autorizada los mismos ataques y robar información. Otro ataque que es quizás el más común de todos y que le sucede a las empresas muy grandes son los ataques de denegación de servicio. Estos ataques, en lugar de robar información, en lugar de tratar de robar datos o manipular los datos de la víctima, lo que hacen es saturar los puertos de intercambio de un servidor para evitar que dé servicio a los usuarios correctos. Esto significa que envían tantas peticiones y tanto tráfico en la red que el servidor que es atacado no tiene la capacidad de responder a todas las solicitudes y entonces termina bloqueándose. Aquí tenemos una representación gráfica donde el atacante envía tanto tráfico hacia el servidor que el usuario normal, cuando trata de conectarse a ese mismo servidor, ya no puede hacerlo porque todo el tráfico está saturado. Inicialmente esto se hacía desde una sola computadora y los ciberdelincuentes atacaban el servidor solamente para tirar el servicio. Sin embargo, como se dieron cuenta que era posible que los detectaran, idearon una nueva forma de hacer este tipo de ataques, que es el ataque distribuido de denegación de servicios, donde ellos primero se apoderan de otros equipos de diferentes usuarios en diferentes redes, y los convierten en lo que se llama una botnet. Una botnet es una red de robots. Bot viene de la palabra robot, o sea, máquinas que son de alguna manera programadas, diríamos que esclavizadas para que estén atacando a un servidor sin que le pertenezcan al ciberdelincuente. En este caso es muy difícil detener este ciberataque, ya que el ciberdelincuente puede infectar miles o millones de máquinas y hacer que todas ellas estén enviando tráfico al servidor y evite ser detectada su máquina, la máquina del ciberdelincuente, ya que son tantos los equipos que están atacando al mismo tiempo que es casi imposible detectarlos. En estos casos, el ataque de denegación de servicios lo único que hace es bloquear el servidor para que deje de funcionar, deje de distribuir información. No roban información, no dañan los archivos, simple y sencillamente hacen imposible la comunicación entre el servidor y sus clientes. Un tema extra que no viene en este momento en el plan de estudios, pero que me parece importante comentarles, es el tema del phishing. El phishing es una forma de atacar
que en realidad no requiere grandes conocimientos en informática y sinceramente es de los más fáciles de llevar y más baratos, porque no tienen que invertirse grandes recursos para llevarlo a cabo. El phishing realmente lo que hace es enviar correos o mensajes, pueden ser por WhatsApp, por correo electrónico, por mensajero instantáneo, que aparentan ser mensajes serios de alguna institución o de algún tipo de organización a la que estamos inscritos y tratan de engañarnos de alguna manera para que revelemos información. En ocasiones incluso ya ha cambiado un poco esto del phishing y ya a veces nos llegan correos amenazándonos con decir que nos han estado espiando y han visto que tenemos conducta no muy recomendada, y entonces nos dicen que si no queremos que se envíe un video a sus familiares y amigos para que lo vean entrando a páginas pornográficas o haciendo cualquier cosa incorrecta, engañan al usuario diciéndole que si no les envía cierta cantidad, generalmente en bitcoins, esa información va a ser divulgada. Obviamente todo esto es mentira, simplemente lo hacen con la intención de que alguien caiga, por eso le llaman phishing, porque es como lanzar un anzuelo al agua para ver quién pica. En realidad el ciberdelincuente en la mayoría de los casos está mintiendo y no tiene la capacidad, ni tiene la información que dice tener, ni tampoco va a podernos hacer ningún daño, pero mucha gente que no tiene experiencia en esto cae en el engaño y le envían el dinero o le envían la información que está solicitando para así tratar de resolver un problema, y lo único que hacen es entregar sus datos o entregar su dinero para que el ciberdelincuente haga uso de ellos. La pregunta que surge entonces en este momento es cómo podemos prevenir o cómo podemos defendernos de estos ataques. Sabemos que no hay ningún sistema que sea 100% seguro. Generalmente siempre van a buscar los ciberdelincuentes la manera de atacarnos y siempre van a encontrar una forma de vulnerar nuestra seguridad. Sin embargo, sí existen algunos tipos de recomendaciones que podemos tomar en cuenta para hacerles más difícil este trabajo. El primero, y que decidí ponerlo al principio de la lista, es la capacitación a los usuarios. Recordemos que en todo sistema de red o todo sistema, inclusive, no importa si sea informático o no, el punto más débil, el eslabón más débil de la cadena siempre van a ser los usuarios. Generalmente, si una red puede ser vulnerable, es principalmente porque los usuarios no hacen un uso correcto de lo que son la información y los datos confidenciales. Aquí el problema es que muchas veces la gente de soporte técnico o el área de informática no se preocupan por explicarle a los usuarios la razón por la que se tienen las medidas de seguridad. He visto en mi experiencia a mucha gente de sistemas que trata a los demás usuarios como si fueran tontos o como si fueran personas ignorantes, cuando en realidad el trabajo de esas personas no es saber de informática. Pueden ser abogados, contadores, médicos, secretarias, tienen otro tipo de educación, otro tipo de formación y no necesariamente tienen que ser expertos en sistemas. Por esta razón, lo primero que tenemos que hacer es explicarles por qué razón se implementan tantas medidas de seguridad. Un usuario capacitado generalmente es más propenso a cooperar y está más dispuesto a ayudarnos porque le explicamos las razones por las que no se deben hacer ciertas cosas. Entonces el primer punto siempre va a ser capacitar a los usuarios que no sean del área de sistemas. Siguiente punto importante, establecer una política de asignación de contraseñas. Yo aquí recomiendo que nunca dejen que los usuarios pongan sus propias contraseñas, porque básicamente los usuarios, sobre todo los más inexpertos, van a poner contraseñas fáciles de encontrar, fáciles de adivinar, e inclusive las van a compartir con sus compañeros. Aquí lo importante es que estas contraseñas sean asignadas por el personal de sistemas y que sean contraseñas aleatorias, que tengan poco o nada que ver con la vida personal o con la vida laboral de los usuarios. Generalmente utilizan, cuando a un usuario se le permite hacer su propia contraseña, va a utilizar palabras que le son fáciles de recordar, va a utilizar fechas, el nombre de sus hijos, de su esposa, de sus mascotas. Van a utilizar diferentes técnicas que no son recomendables. Entonces siempre es importante que sea el departamento de sistemas quien establezca las contraseñas, y mientras más complicadas mejor. Cambiar periódicamente las contraseñas también es importante. Muchas veces los usuarios, después de un tiempo, por ayudar a un compañero o inclusive hasta por flojera o por no querer hacer algo ellos mismos, le dan su contraseña a otra persona y esa otra persona puede divulgarla. O puede ser que alguien los haya visto escribiendo su contraseña y haya tomado nota de cuál es el
el dato que ellos escriben. Entonces cambiar las contraseñas periódicamente siempre va a ser una buena práctica, porque aunque un ciberdelincuente tenga la contraseña anterior, al momento que la cambiamos, tiene que volver a conseguir la nueva contraseña. Aplicar un sistema de encriptación avanzado. Generalmente los datos viajan, sobre todo en las redes inalámbricas, viajan por el aire y pueden ser captados por cualquier persona. Cuando encriptamos nuestros datos, esto evita que la persona que se encuentra en el medio tratando de robar nuestra información pueda verlos directamente, sino que tiene que saber la contraseña y el tipo de encriptado que se utilizó para poder ver la información. Esto quizás no le haga imposible ver los datos, pero le va a llevar tanto tiempo que tal vez requiera o tal vez decida no atacar nuestra red debido al enorme tiempo y la gran cantidad de recursos que le puede llegar a costar desencriptar nuestros datos. Algunos ciberdelincuentes lo que hacen es no robar la información, sino básicamente borrar la información. Sobre todo esto se da en empresas que tienen mucha competencia, y los competidores, cuando son desleales, lo que buscan es borrar información importante, como puede ser las cuentas por cobrar, como pueden ser los datos técnicos de alguna investigación que estén realizando. Entonces lo que hacen los ciberdelincuentes es entrar no para robar, sino para borrar la información. Inclusive algunos bancos han sido atacados para tratar de borrar las cuentas por cobrar que tienen los bancos con sus diferentes usuarios. Entonces aquí la medida de seguridad es respaldar los datos periódicamente, en algunos casos diario, y en algunas ocasiones, si la importancia y la frecuencia y el volumen de datos lo requieren, hacer varios respaldos al día para que esta información esté siempre segura y en caso de un ciberataque sea la menor cantidad de datos los que se pierdan. Ocultar y encriptar los archivos confidenciales. Esto es importante cuando tenemos nuestra información importante en una computadora y queremos protegerla. No basta con grabarla y tenerla respaldada, sino que a veces esa información puede ser el objetivo de algún ciberdelincuente que quiera robar información, digamos, delicada o información confidencial de la empresa. En este caso no es muy común. Los usuarios generalmente en su computadora tienen todo en la carpeta de documentos y la tienen dividida en carpetitas, y generalmente no la ocultan porque confían en la seguridad de la red. Sin embargo, sería una buena práctica que los archivos más importantes, aquellos que realmente son de función crítica para la empresa, que son datos realmente muy confidenciales, deberían de ocultarse. Hay varias técnicas que lo que llaman esteganografía, que es una forma de ocultar los datos de los archivos importantes dentro de otros archivos que parecen no tener nada importante. Inclusive si un ciberdelincuente los abre, puede ser una imagen, puede ser un logotipo, puede ser una foto graciosa, y si no lo abre con el programa correcto y no sabe la contraseña, puede que nunca pueda ni siquiera darse cuenta de que ahí van datos importantes. Hay varias técnicas que podríamos ver en clase después, pero se debe de ocultar la información importante, la información confidencial. No solamente confiar en la red, sino hay que ocultarla y encriptarla dentro de nuestra propia máquina. Algo muy recomendable, realizar pruebas de penetración. Siempre se recomienda a las empresas realizar este tipo de acciones. Sin embargo, hay que decir que realmente son servicios muy caros. Las empresas que se dedican al pentesting, que son empresas que nosotros tenemos que contratar para que intenten violar la seguridad de nuestra red para ver qué tan segura es, generalmente tienen un costo muy alto en sus servicios. Esas empresas se dedican, mediante nuestra autorización y mediante un contrato de confidencialidad, se dedican a intentar vulnerar nuestra red para ver qué tan fácil o qué tan difícil es robar nuestra información. Entonces, sí es importante que cuando se tienen los recursos, se realicen estas pruebas de penetración 1 o 2 veces al año, siempre tratando de encontrar puntos débiles dentro de nuestro sistema. Actualizar constantemente el sistema operativo. Aquí hay que decir una cosa: los ciberdelincuentes son personas muy estudiosas y que les gusta estar constantemente actualizándose. Generalmente los fabricantes de los sistemas operativos como Windows publican una serie de reportes cuando encuentran alguna vulnerabilidad en sus sistemas operativos, y lo hacen con la intención de que los administradores de sistemas prevengan ese tipo de fallas. Sin embargo, muchas veces la gente que se dedica a esto, a administrar las redes, no se actualiza constantemente y no actualiza el sistema operativo. En cambio, el ciberdelincuente siempre está al pendiente de esos reportes, y cuando sabe que hay una vulnerabilidad que ha sido recién descubierta,
inmediatamente intenta utilizar esa vulnerabilidad para atacar nuestra red. Si no actualizamos nuestro sistema operativo, que generalmente las actualizaciones son precisamente correcciones o parches que se le hacen al sistema operativo para que no tenga estas fallas. Obviamente cuando no está actualizado el sistema, las fallas siguen estando presentes y los ciberdelincuentes pueden utilizar esa información para acceder a nuestros datos importantes. Contar con un buen software anti-malware. El malware, como sabemos, no es solamente virus, hay spyware, hay ransomware, hay todo tipo de software que se dedica a dañar o a robar información. Entonces yo recomendaría tener un anti-malware que no solamente sea antivirus. Los antivirus generalmente son gratuitos. El problema es que solamente nos protege contra un tipo de malware, que es el virus, que lo que hace es dañar la información o alentar la computadora. Pero hay software que se considera malware, software maligno, que sirve no solamente para eso, sirve para robar datos, sirve para espiar a la gente, sirve para alterar la información. Entonces, cuando se tienen datos muy importantes, sí es recomendable invertir un poco en un software que tenga una protección completa, inclusive contra phishing, contra spam, contra todo tipo de software maligno que pudiera protegernos en su totalidad, porque si solamente tenemos un tipo de protección, es muy probable que nuestra información pueda ser borrada o que nos puedan espiar directamente por la red. Contar con un cortafuegos o firewall. Aquí recordemos que algo muy importante en las redes es la seguridad perimetral. La seguridad perimetral se refiere a cerrar, digamos, los puntos de acceso hacia nuestra red, de manera que solamente los equipos autorizados, con IPs autorizadas, y que muchas veces hay firewalls que inclusive solamente permiten acceso desde una cierta zona geográfica, y cualquier acceso, aunque sea de una máquina con una clave autorizada, si está fuera de la zona geográfica que tenemos autorizada, no permite que se haga la conexión. Entonces el firewall, la verdad es que es una de las mejores protecciones que tenemos. Los hay físicos de hardware y los hay de software. Generalmente los de hardware son mucho más seguros, pero aún así, si se cuenta con un firewall que sea mediante software, es mejor tener esa protección a no tener ninguna, y sobre todo tener ese firewall bien configurado para que en realidad identifique de alguna manera todos y cada uno de los equipos que están permitidos, y los que no están permitidos definitivamente les bloquee cualquier intento de acceso a la red. Y sobre todo el firewall, algo muy importante que hace es que cierra los puertos abiertos en las computadoras. Recuerden que una computadora puede tener más de 65,000 puertos abiertos. Estos puertos se crean mediante el software y lo único que hace es asignarle un número a cada puerto y decir qué servicio, por ejemplo el HTTP, el FTP, qué tipo de protocolo puede entrar o salir por cada puerto. Y en muchas ocasiones las computadoras vienen ya con cierta cantidad de puertos creados y abiertos de manera automática. El firewall lo que hace es cerrar todos los puertos no autorizados y únicamente permite el tráfico por aquellos puertos que son, digamos, autorizados por el personal de sistemas. Y con esto podemos evitar que un ciberdelincuente, mediante un sniffer, pueda detectar puertos abiertos que estén vulnerables para que la información pueda entrar o salir. Algo que parece obvio pero que no siempre se hace: cambiar siempre las contraseñas de fábrica de los equipos de red. Y al decir equipos de red me refiero a routers, access point, pueden ser inclusive cámaras IP, pueden ser también extensores de rango, todo ese tipo de equipos que son generalmente inalámbricos, que conectamos en nuestras redes para poder hacer más potente la señal o para poder dar servicio a más clientes. En muchos casos los técnicos de sistemas los instalan, los dejan funcionando, pero no tienen la precaución de cambiar la contraseña de fábrica. Un ciberdelincuente, como ya dijimos, es muy estudioso. Si sabe cuál es la marca y modelo de nuestros equipos de red, digamos las cámaras IP, cámaras de videovigilancia que son por IP, sabiendo la marca y modelo, va a averiguar cuál es la contraseña de administrador que viene ya directamente del fabricante. Entonces, si alcanza a detectar la señal de una cámara IP y trata de meterse con esa contraseña y lo logra, prácticamente ya está dentro de nuestra red, porque generalmente la red va a confiar en todo el tráfico que venga de una cámara de videovigilancia. Entonces, los ciberdelincuentes entran a la cámara IP y desde ahí ya pueden acceder a nuestra red sin ninguna restricción y pueden comenzar a robar información. Entonces se recomienda cada equipo de red, sobre todo inalámbrico, que llegue a nuestras manos,
cambiar las contraseñas de fábrica para que así el ciberdelincuente no tenga tan fácil poder entrar a nuestra red. Se recomienda designar usuarios que nos apoyen en la seguridad. A veces las redes son tan grandes y tan complejas que es imposible que una sola persona realice este trabajo de protección. Entonces hay que buscar usuarios que tengan suficientes conocimientos y que tengan sobre todo la confianza y la ética para que nos apoyen en la seguridad y poder delegar en ellos algunas funciones que quizás sean demasiado complicadas o demasiado engorrosas para una sola persona. Limitar el acceso físico a los equipos de red. Recordemos sobre todo que si damos servicio al público en general, es muy probable que las personas lleguen y se sienten frente al escritorio de una persona que tiene una computadora conectada a la red. Si esa persona se distrae un poco o simple y sencillamente se levanta para ir por un documento, le da tiempo suficiente al ciberdelincuente para conectar en la parte trasera, los puertos traseros de la computadora, algún tipo de keylogger, que es un hardware que graba todo lo que tecleamos en nuestra computadora. También pueden conectarse este tipo de equipos entre el puerto USB y el teclado, dejarlos ahí en medio para que estén capturando y enviando la información mediante internet a un correo electrónico. O puede simple y sencillamente meter una memoria USB que esté programada, porque además puede hacerse, programada para copiar todos los datos del disco duro a la memoria USB sin que el usuario, la persona que sí trabaja en la empresa y que sí está autorizada, se dé cuenta de que sus datos están siendo copiados. En ese momento, cuando la persona se retira, no tiene más que retirar la memoria USB y lleva en ella todos los datos que se acaba de robar de la máquina donde la conectó. Entonces sí sería importante que aunque la computadora esté a la vista, todos los puertos estén bloqueados de forma física o mediante configuración del setup para que no puedan ser utilizados y no pueda ser muy fácil para el usuario o para la persona que nos visita conectarse directamente a ellos o conectar a algún tipo de dispositivo que nos pueda robar la información. Segmentar la red. ¿Qué significa esto? Bueno, segmentar la red es lo que llamamos subnetear, que no es otra cosa que crear varias subredes dentro de una red grande. Esto significa que cada red, cada pequeña subred, va a tener diferente rango de direcciones IP, haciendo más difícil, no imposible, pero sí más difícil, que los usuarios de una red, de una subred, puedan ver lo que tienen las computadoras de otros usuarios de otra subred. Aunque pertenezcan a la misma empresa, al estar segmentada la red, al tener varias subredes, evitamos que, digamos, el departamento de almacén pueda ver lo que está viendo el departamento de contabilidad o el departamento de finanzas, y de esa manera hacemos más complicado que un usuario que entra a nuestra red tal vez pueda entrar al segmento de red digamos de donde obtuvo la contraseña, pero ese segmento de red no está directamente conectado, no está visible para las otras partes de la red, las otras subredes, y de esta manera podemos evitar que se cuele tan fácilmente hasta las zonas más importantes o más estratégicas de nuestra empresa. Y algo muy importante que casi siempre se pasa por alto, la capacitación constante a los encargados de seguridad informática. Muchas veces sucede que hay personas que terminan una carrera y pues prácticamente creen que lo saben todo, creen que ya teniendo su título en la mano ya ellos son las personas que más saben. Sin embargo, recordemos lo que se dijo al principio, los ciberdelincuentes son personas muy estudiosas. Pueden o no tener tantos títulos como la persona que se encarga de sistemas, pero es seguro que el ciberdelincuente siempre va a estar tratando de aprender nuevas técnicas y nuevos métodos y nuevos programas para vulnerar la seguridad informática. Entonces aquí lo importante es que la gente de sistemas, la gente que se dedica a la seguridad informática, también se capacite constantemente y que esté todo el tiempo buscando la mayor información, la mayor cantidad de programas, aprender a manejar uno por uno, saber cómo funcionan, para así poder evitar que un ciberdelincuente les lleve ventaja y obviamente pueda ganarles la batalla. Bien, estos serían en este caso los puntos que tratamos de cubrir en esta parte del plan de estudios. Lo importante no es nada más ver esta presentación, sino recordarlos, aprenderlos y tomar en cuenta estos consejos para que cuando toque nuestro turno de ser los encargados de la seguridad de un sistema de red, podamos hacerlo correctamente. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente lección.